Listo, bueno, entonces buenas tardes. Vamos a trabajar esta jornada de capacitación para Monosac 6, ¿cierto? Hoy nos acompaña María Paula Rangel para solucionarnos dudas, perdón, solucionarnos dudas sobre el comité OMC, ¿cierto? Que tengan los delegados. Y para ese efecto, pues le agradecemos su participación y todas las preguntas que quieran hacer sobre el tema, los que nos acompañen en esta grabación, ¿cierto? Y los que la vean después, o pues obviamente aprovechen el contenido de esta capacitación. Listo, entonces los dejo con María Paula. Muchas gracias, María Paula. Bienvenida. Gracias, profe. Bueno, ya vi que se unieron otras personas. Como dice el profe, yo soy María Paula Rangel, soy politóloga y estudiante de maestría en estudios políticos. Y la idea de hoy es hablar sobre la Organización Mundial de Turismo. Primero, pues como el que tenga preguntas me las puede ir escribiendo al chat. Y les quiero hablar primero como un poquito de cómo llegó a este tema de turismo y sobre todo por qué lado me pueden preguntar. Actualmente estoy dando mi tesis de maestría. Es una propuesta de política pública de turismo para el municipio de Río Negro. Entonces, por lo tanto, me ha tocado como este último año, sobre todo, estudiar mucho sobre temas de turismo y actualmente trabajo en una empresa que organiza congresos, pues que organiza eventos, en este momento eventos virtuales, pero antes hacíamos eventos presenciales y tuve la oportunidad de estar este año en Fitur, ¿cierto? Que es la Feria Internacional de Turismo, donde se reúnen personas de todos los países para buscar estrategias que aporten al turismo desde diferentes aspectos. Entonces, cualquier duda que tengan, me pueden empezar a escribir. Bueno, primero hablar un poquito de la Organización Mundial de Turismo. Bueno, revisé la guía que realizaron, ahí les cuentan un poquito la historia de la Organización Mundial de Turismo, entonces no creo que valga la pena mucho devolverse ahí, y más que devolverse a que la Organización Mundial de Turismo, tener en cuenta algunos de los pilares o de datos importantes para esta. Entonces, el primero es el, es el papel del turismo mundialmente, no solamente desde la economía, que es muy importante porque representa más del 10% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Entonces tenemos primero que económicamente genera desarrollo de una forma impresionante, o sea, tiene un porcentaje muy alto del PIB, pero tenemos además también, que también lo manifiesta la Organización Mundial de Turismo, es que el turismo genera un efecto, el turismo puede generar, por tanto, efecto positivo como negativo en la cultura y en el medio ambiente. Y dependerá también en parte de las decisiones que ustedes empiecen a tomar dentro de su comité, hacer de este un efecto positivo. Porque lo que se está buscando actualmente desde la Organización Mundial de Turismo es tener un turismo sostenible y responsable. Para esto, entonces quisiera como reforzar dos cosas de cómo se puede hacer esto de forma positiva. Tenemos que muchas veces hay culturas que se han preservado solamente, bueno, que han logrado preservarse para mostrar, porque esto les genera un valor turístico que les genera recursos, ¿cierto? Entonces muchas veces, tanto lugares patrimoniales, ¿cierto? Como expresiones culturales de los lugares, logran mantenerse porque porque son visitadas turísticamente, porque empiezan a tener un valor turístico. Entonces, podemos ver desde esa perspectiva cómo el turismo también influye en mantener, en mantener culturas o en generar culturas, o por el contrario, en generarlas alrededor del turismo, ¿cierto? El ejemplo de la Comuna 13, como en otras zonas de la Comuna 13 que no son turísticas hay violencia o hay más violencia, mientras que en la zona turística se reduce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la zona es turística y eso nos está generando recursos, no podemos ser violentos ahí. Y ahí vamos a encontrar, y así vamos a encontrar muchos ejemplos desde cómo desde el turismo se aporta a la cultura, o más que cómo se aporta el papel que tiene el turismo en la cultura y en la forma de preservar. Pero también lo tenemos el mismo ejemplo desde el medio ambiente. Entonces tenemos unos recursos naturales que turísticamente son explotables, ¿cierto? Y que estos sitios turísticos se puedan utilizar desde el turismo de naturaleza, hace entonces que estos sitios sean conservados. De lo contrario, podrían no estarlo siendo, ¿cierto? Sino que se podrían priorizar para construcción. Pero yo no voy a priorizar un sitio para construcción si me genera recurso turístico. Entonces, son como dos factores que creo que vale la pena resaltar porque la OMT los resalta
y porque finalmente tienen que ver con el impacto que genera el turismo. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, el papel del turismo también, como lo decía la de la UNESCO, pues que estuvimos solo con Diego y con Daniela, eh, sobre el papel de las comisiones en los objetivos de los organismos de la ONU en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tenemos también que desde el turismo se empiezan a cumplir objetivos de desarrollo sostenible. Pero ustedes tienen un tema ya más específico que tiene que ver con la reactivación, bueno, las estrategias para reactivar la industria del turismo durante la pandemia. Entonces yo quiero dar como algunos lineamientos para que durante el debate salgan propuestas, no dejen de lado temas importantes y sobre todo no se pierdan en cosas que no son de su culpa, que no van como dentro de la competencia del comité. Entonces lo primero a decir, ustedes no son epidemiólogos, ¿cierto? Y su labor tampoco es sacar o distribuir una vacuna, ¿cierto? Y de ustedes no depende, ni de nada que tenga que ver con el turismo depende. Entonces quiero como que el primer punto es que ustedes tengan eso muy en cuenta, porque cuando hablamos de COVID, entonces se pueden empezar a hacer un montón de especulaciones y un montón de estrategias en torno a la pandemia, que es parte de su tema, pero no es el centro del tema. Y que creo que se podría prestar para que se distraiga del tema de forma muy fácil. Entonces yo quiero que como que tengan eso primero en cuenta y de ahí poder empezar, entonces sabiendo que no somos epidemiólogos, que no vamos a hablar de cómo combatir el COVID, sino de cómo reactivar el turismo a pesar del COVID, tengamos en cuenta algunas estrategias específicas. Bueno, entonces arrancando por ahí. Y para esto les quiero contar algunos temas que me parecen importantes que ustedes deberían tratar en la comisión y que quiero ejemplificar. Entonces voy a empezar con el tema de la agremiación. Una de las estrategias que considero ustedes pueden tener en cuenta para la reactivación económica o la reactivación del turismo a nivel mundial son las agremiaciones. Les voy a contar el caso de Río Negro, como les contaba, que mi tesis tiene que ver con el turismo en Río Negro. En Río Negro pasó algo y fue que los hoteleros no se hablaban entre ellos, los de los restaurantes no se hablaban entre ellos, las agencias de viaje tampoco nadie. Todos trabajaban por su parte y tenían los proveedores en Medellín. ¿Qué pasó? Cuando arranca el COVID, los restauranteros de Río Negro dicen, oiga, nos tenemos que unir y que agremiar. Se unen como gremio y empiezan a buscar condiciones para todos. Y lo mismo pasa con los hoteles, ¿cierto? Y esta agremiación ha permitido, y no solo para el caso del turismo, sino en general, esta agremiación permite que un sector se reactive más lento o más rápido. A nivel nacional, por ejemplo, tenemos el caso de los eventos y el caso de los restaurantes y de los bares. Los restaurantes, los bares y los eventos están agremiados, ¿cierto? Tenemos a eventos, por ejemplo, que es la sociedad de eventos grande, de eventos y de empresas relacionadas con todo el mundo de los eventos. Y ellos desde el inicio empezaron a hacer asambleas, protocolos colaborativos. Tan es así que incluso desde el gremio se envió al gobierno nacional la propuesta de protocolos para la reapertura, lo mismo con los restaurantes. Y esto permitió que se acelerara mucho más el proceso para lograr una reapertura y que se lograran unos protocolos que tuvieran en cuenta el punto de vista de quien ofrece el servicio. Un ejemplo contrario, que no tiene que ver con el mundo del turismo, pero que explica lo de la asociación, la importancia de estar asociados, es el de la odontología. Los odontólogos no están asociados. Son importantísimos, tuvieron permisos para abrir desde antes, pero los protocolos salieron mucho después que el de los restaurantes, por ejemplo. Los odontólogos no se unieron, no hicieron agremiaciones, no buscaron soluciones conjuntas, y ahora, después de que ya el gobierno les mandó unos protocolos, se han empezado a agremiar porque están en contra de los protocolos, ¿cierto? Contrario a lo que pasa con los restaurantes y los eventos, que se agremiaron pues, y tuvieron voz a la hora de formular esos protocolos. Entonces yo creo que es algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta, la agremiación y la participación de los actores involucrados en la toma de decisiones. Entonces, cuando ustedes vayan a proponer esto, la idea es que hagan todo con unas metodologías o que se propongan metodologías participativas al interior de cada país para que los actores implicados tengan algo que decir. Un segundo punto que creo que tiene que ser resaltado y que creo que no vi en la guía es el tema del turismo local.
El turismo a nivel nacional e internacional va a ser más, pues se va a demorar más en recuperarse, se va a demorar más en abrir. Y aunque la OMT finalmente busca tejer lazos entre los países y lograr un trabajo conjunto, estamos en un momento en que, por el bien del turismo, puede ser más sencillo que el primer paso tenga que ver con una reactivación del turismo local. Y para esto les traigo el caso de Costa Rica. Costa Rica empezó a reactivar el turismo local mucho antes de que se comenzara a reactivar el turismo a nivel mundial, bajando los precios, porque pues Costa Rica es un país que sus ingresos en gran medida dependen del turismo, pero más que el turismo nacional, del turismo internacional, ¿cierto? O sea, donde se van a vivir los gringos cuando se retiran y cuando están jubilados. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, no, nosotros estamos llenos de empresas turísticas, de esto depende gran parte de nuestra economía, mantengamos el turismo abierto, pero cerremos las fronteras. No va a llegar gente, pero el turismo local está abierto, o sea, el turismo en tu región está abierto. Y las agencias de viaje se vuelcan a vender para la misma región. Y los precios se cambian para que las personas de la región puedan consumir. Y puede que esto implique que no haya grandes ganancias en las empresas, pero también genera que no haya pérdida, pero también puede generar que no haya pérdidas, que no hayan despidos masivos y que se puedan mantener las empresas para el momento en que se decida, o pues que ya se decidió más bien, una reactivación que implique un turismo nacional e internacional y no solo regional. Pero entonces pensarlo también así, ¿cierto? Las escalas, yo cuando hablamos de turismo, el turista es cualquiera que no esté, que eso vi las definiciones que pusieron también, pero el turismo no es solo aquel que viene de otro país, ¿cierto? Si yo, el turista puede ser incluso interno, aunque no está definido así, pero puede ser del pueblo vecino. Entonces es algo como que a tener en cuenta y que puede empezar a, y que creo que deben tener, y que deben explotar en la comisión. Bueno, vi que pusieron algunos ejemplos sobre cómo se ha venido manejando el, la pandemia, la reactivación del turismo en algunos países. Vi, por ejemplo, el semáforo que tiene Alemania de zonas rojas, amarillas, naranjadas verdes. Pero, y también sobre las pruebas obligatorias que se han realizado, ¿cierto? Si tú quieres venir a turistear a mi país, pues listo, vienes, comprueba 15 días de cuarentena y luego sales. Entonces, ¿qué pasa? Vi que teníamos, pues que en la comisión hay países de la Unión Europea, vi que hay países asiáticos, vi que hay latinos. Hay que revisar, de acuerdo al país, qué tan probable es o qué tan viable es gastar pruebas en turismo, ¿cierto? Porque sí necesitamos reactivar la economía, pero también como hasta qué punto le vamos a solicitar prueba a las personas dentro de nuestro país o que la traigan. Y hasta qué punto le vamos a exigir prueba a todas las personas que vengan de una zona o se van a hacer, como en el caso de otros países, pruebas aleatorias, que puede ser una solución más viable, especialmente para países de América Latina donde no vamos a realizar estas pruebas obligatorias a las personas porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces también como revisar eso. E importante también ver que estamos en un punto donde no todas las soluciones van a aplicar para todos. Y pues lo explican muy bien en la guía, ¿cierto? Dan muchos ejemplos de cómo los países lo están manejando internamente. Y en un país me dice, esta parte del mundo me entra, pero esta parte del mundo no me entra. Porque usted tiene muchos contagios y usted no. ¿Cierto? Entonces, como también tenemos que generar soluciones que más allá de restringir o de dar algo, o más allá de dar unos lineamientos muy específicos que digan quiénes pueden entrar y quién no, más bien busquen algo en lo que todos los países puedan concordar y que ya los temas de cierre fronterizo dependerán finalmente de cada país, que es como realmente pasa, y de pronto no vale la pena utilizar tiempo de la comisión en eso. Hay otro tema que creo que vale la pena que ustedes resalten durante la comisión, es el tema del seguimiento. Bien lo decía la alcaldía de Medellín al inicio al inicio de la pandemia, que el COVID era un problema de información. Es un problema de información porque en la medida en que no sabemos quién está contagiado o quién está contagiado y quién no, podríamos actuar de una forma u otra, ¿cierto? El problema es que no tenemos esa información disponible. Entonces ahí hay algo muy importante y tiene que ver con el seguimiento a pacientes.
con el registro de la entrada de personas y, como muestran que fue uno de los casos que más me llamó la atención, el seguimiento de turistas con código QR, que nos permitan saber los lugares donde han estado estas personas y en caso de presentar síntomas de, y en caso de presentar síntomas, nos puede permitir también crear una red que nos permita saber, bueno, con quién más se pudo haber contagiado, ¿cierto? Y de esta forma delimitar el cerco mucho mejor. Bueno, y ya como por último, antes pues de, como de que me vayan a hacer preguntas, si tienen alguna, es que, eh, bueno, es necesario generar unos protocolos, ¿cierto? Como lo decía al inicio, por gremios, pero también revisar que estos protocolos deben aplicarse de acuerdo a las necesidades de cada gremio y que el turismo no funciona por igual, porque tenemos turismo cultural que puede tener que ver, por ejemplo, la gastronomía, pues, bueno, tenemos un turismo cultural que puede tener que ver con visita de lugares patrimonio, pero que también tiene que ver con museos, pero que también puede tener que ver con un evento cultural. Tenemos el turismo MAIS, que es el turismo, es precisamente el que yo trabajo, que es el turismo de reuniones y eventos, que tiene un público muy diferente, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, si se habla de eventos académicos, que un evento académico puede llevar 5.000, 3.000, 2.000 personas a una ciudad, pero no se va a comportar igual que un público de un evento cultural. Tenemos también el turismo de naturaleza, que podría ser el primero en reabrir. Bueno, bueno, que podría ser, bueno, ya se han vuelto a abrir, pero que podría ser el de más fácil acceso o el de una apertura más fácil. Entonces también de pronto pensar si vale la pena llevar estos tipos de turismo, pues y más, turismo religioso, etcétera. Pero si vale la pena de pronto llevar esos tipos de turismo y generar también estrategias específicas dependiendo de esto. O unos lineamientos generales que hablen de la construcción de estas estrategias específicas en cada país, pero siempre teniendo muy en cuenta las condiciones que tiene cada país, ¿cierto? Primero, el país en el que estamos, qué condiciones tiene, qué capacidad instalada tiene y como qué rango de acción va a tener, pero también el gremio del que se trata y los actores y la participación de los actores de este gremio para lograr pues unas soluciones que sí permitan una reactivación segura. No sé si tengan preguntas hasta ahora. Bueno, si por ahora no, digamos que esas eran como los lineamientos generales que yo quería dar y de temas que creo que van a ser necesarios para para la comisión y que creo que les pueden ayudar como a llevar los temas y las estrategias sin desviarse en temas que no les correspondan o que aunque les correspondan, no están dentro de las facultades que puede tener la OMT. Que la OMT no puede decir usted tiene que abrir fronteras o usted tiene que dejar entrar o tiene que cerrar por el contrario, ¿cierto? Son facultades que no tiene. Bueno, muchas gracias, Paula. Dicen los muchachos que todo está muy claro, cierto que les queda clara toda la idea. Entonces, muchísimas gracias, Paula, por tu apoyo.